Sigmund Freud nació el 6 de mayo del año 1856 en Freiberg, Moravia, Austria-Hungría. Años después se casó con Martha Bernays, con quien tuvo 6 hijos. La última de sus hijas fue Anna Freud. Años después, el 23 de septiembre de 1939, Freud falleció en Inglaterra. Considero que Freud es de los autores más importantes para la psicología y tomando en cuenta que él es el padre del psicoanálisis, pues sus teorías son base para este mismo y para la psicología en general. Freud pertenece a la escuela del psicoanálisis y las principales aportaciones de su teoría son el complejo de Edipo, la interpretación de los sueños y las etapas del desarrollo psicosexual. Los explicaremos más adelante. Las etapas del desarrollo psicosexual se dividen en 5. La primera de ellas es la etapa oral, la cual empieza desde que el niño nace hasta aproximadamente los 18 meses. En esta etapa aparecen los primeros intentos por satisfacer las demandas de la libido. En esta, la boca es la principal zona erógena, pues es la que busca el placer. La segunda es la etapa anal. Esta etapa va desde el fin de la etapa oral hasta los 3 años de edad. En esta etapa se empiezan a controlar los esfínteres. Es por eso que su zona erógena es el ano. La etapa fálica va de los 3 a los 6 años y su zona erógena se asocia a los genitales. En esta etapa es cuando surge la curiosidad por las diferencias entre hombres y mujeres y sus genitales. Además, Freud relacionó esta etapa con la aparición del complejo de Edipo, que se explicará a continuación. La etapa de latencia va de los 7 años de edad hasta el inicio de la pubertad. En esta etapa no hay una zona erógena concreta, pero se le asocia que la socialidad y el socializar con los iguales es lo que más placer les genera. También se asocia a la aparición del pudor y la vergüenza relacionada con la sexualidad. La última es la etapa genital, que va desde el inicio de la pubertad hacia adelante. En esta etapa empiezan los cambios físicos que acompañan a la adolescencia. Además, se relaciona el deseo con lo sexual y se vuelve más intenso, por lo que ya no se reprimen estos deseos como en las etapas anteriores. Esta etapa es el nacimiento de la sexualidad adulta. El complejo de Edipo, como mencionábamos anteriormente, aparece durante la etapa fálica, que va de los 3 hacia los 6 años de edad aproximadamente. Como decíamos, los genitales son el objeto de placer y aquí es cuando aparece el interés por las diferencias sexuales y los genitales. Por eso es de suma importancia no reprimir este deseo. Los niños varones experimentan deseos sexuales hacia sus madres y por eso ven a sus padres como rivales. Esto es a lo que se le llama complejo de Edipo, pues los niños temen ser castrados. La interpretación de los sueños es otra de las más importantes aportaciones de Freud. Freud decía que los sueños son el primer eslabón de una serie de formaciones psíquicas. Cada sueño explica la génesis de las fobias, neurosis e ideas obsesivas. Freud decía también que los sueños son una expresión de nuestro subconsciente, que son intentos por parte del inconsciente de satisfacer y resolver todo lo que no hemos podido resolver de manera consciente. Melanie Klein nació el 30 de marzo de 1882 en Viena. Años después, se casó con Arthur Stephan Klein, con quien tuvo 3 hijos. En el año 1958 se le detectó cáncer de colon
y posteriormente, el 22 de septiembre de 1960, fallece. Melanie Klein pertenece al grupo británico y a la escuela del psicoanálisis. 3 de sus principales aportaciones son la teoría de las relaciones objetales, la teoría del juego y las posiciones del desarrollo que se explicarán a continuación. La teoría de las relaciones objetales tiene 2 principales conceptos, el pecho bueno y el pecho malo. El pecho malo se relaciona con la envidia primaria, que es un impulso agresivo que el bebé siente hacia el pecho de la madre, esto con deseos de dañar aspectos buenos y protectores. Por otro lado, el pecho bueno se caracteriza por envidia y gratitud. Son factores que interactúan en el psiquismo desde el nacimiento y determinan las características tempranas de relaciones de objeto. Es importante separar la envidia de la frustración. Klein también decía que era de suma importancia diferenciar los celos y la voracidad, pues interfieren en la introyección del objeto bueno. La teoría del juego de Melanie Klein establece al juego como una parte importante del desarrollo del niño desde el enfoque del psicoanálisis. De acuerdo con Klein, por medio del juego y de las fantasías, los niños expresan y además controlan sus angustias. El juego puede ser para los niños algo similar a lo que es la asociación libre para adultos. La teoría de las posiciones se divide en 2. La primera es la posición esquizoparanoide, que va desde que el bebé nace hasta los 4 meses. Esta se basa en el pecho bueno y pecho malo, siendo el pecho bueno una buena relación entre madre e hijo, lo que va a provocar una sensación gratificante. Por otro lado, el pecho malo genera la sensación de frustración en el bebé. La ansiedad y mecanismos de defensa que pueden surgir a partir de esta etapa son la introyección, proyección, idealización y la negación. Después viene la posición depresiva, que va de los 4 a los 18 meses. En esta etapa, el bebé integra el objeto y surge el sentimiento de necesidad y culpa de reparar la relación con la madre. Es importante que haya perdón, si no, surgirán trastornos depresivos y defensas maníacas. ¿Qué son las defensas maníacas? Según Klein, son mecanismos que impiden vivir las ansiedades depresivas, como la pérdida, el duelo, la culpa y la nostalgia. Para el desarrollo de sus teorías, Klein utilizó a sus hijos como sujetos de estudio, por lo cual ella fue muy criticada. Y aunque creo que su estrategia fue poco ética, considero que sus aportaciones han sido y serán de suma importancia para comprender gran parte del desarrollo de los niños. Donald Winnicott nació el 7 de abril de 1896 en Plymouth, Reino Unido, y falleció el 25 de enero de 1971 en Londres, Reino Unido. Fue un pediatra, psiquiatra y psicoanalista inglés. Winnicott fue uno de los grandes referentes de la corriente psicoanalítica posterior a Freud. Su obra se centró en la relación madre-hijo, considerando al padre un sostén para el mantenimiento del núcleo familiar, ya que la madre es una figura fundamental en el desarrollo psicológico del menor, siendo esta la conducta emocional que determina si el bebé puede alcanzar su verdadero self al servirle de yo auxiliar. Otro aspecto que también era muy importante para Winnicott era el holding o conducta de sostenimiento de la madre hacia el bebé. Esto permite que el bebé adquiera seguridad y que se sienta amado, permitiendo la integración del representante de sí mismo y de los demás. También algo muy importante para Winnicott era el objeto transicional, que esto permite que el menor tenga una diferenciación entre el yo y el no yo y que le permite reducir la ansiedad en ausencia de la madre al dotarlos de libido narcisista y libido objetal. La teoría de Winnicott tiene gran importancia en la actualidad, ya que es de suma importancia que las madres le brinden este cariño a los bebés para que puedan tener un desarrollo pleno y estable. Wilfred Bion nació el 8 de septiembre de 1897 en Mathura, India, y falleció el 28 de agosto de 1979 en Oxford, Reino Unido. Bion destacó por el trabajo que realizó como psicoanalista en pacientes con trastornos psicóticos,
En un principio se basó en los estudios de Melanie Klein y Sigmund Freud. Posteriormente generó su propio campo teórico e incluso amplió conceptos previamente establecidos por Klein. Bion creó una teoría que contiene varios puntos. El primero es continente contenido, que trata acerca del vínculo emocional sin metabolizar e inmetabolizable. El espacio vacío que se deja al salir debe ser llenado con pensamientos que puedan ser tolerados. El segundo punto es alfa. Este crea dentro de la mente del bebé una función homóloga a la de su madre, ya que esto le permitirá comenzar a pensar sus propios pensamientos. Son los pensamientos los que desarrollan dentro de la mente la capacidad de pensar. El tercero es capacidad de Revier. Trata sobre la sintonía que se genera entre el bebé y la madre para cubrir sus necesidades. Si la madre no genera esta sintonía, es muy probable que se produzca un bebé psicótico, autista o una inicial formación esquizoide de carácter. El cuarto es el bebé descarga todo lo negativo en su madre, ya que necesita de ella para contenerse. La madre transmite su amor a través de la alimentación, contacto visual y contacto piel con piel. El quinto es el objeto bizarro, es la realidad que se toma cada vez más dolorosa y persecutoria. El sexto es el espacio mental, es el continente adecuado para contener los pensamientos. Existen con desarrollos mentales, los cuales son el desarrollo de pensamiento y el desarrollo del aparato para manejarlos. Ambos se unen gracias a que se determinan por las experiencias emocionales. Bion hace la tolerancia a la frustración un dato decisivo. Gracias a su teoría, Bion logró dar una nueva perspectiva al psicoanálisis, y en la actualidad un número creciente de analistas, psicólogos y psiquiatras tienen en cuenta su legado. Heinz Hartmann nació el 4 de noviembre de 1894 en Viena, Austria, y falleció el 17 de mayo de 1970 en Stony Point, Nueva York, Estados Unidos. Fue un médico y psicoanalista estadounidense de origen austriaco. Es uno de los principales representantes de la psicología del yo. Su terapia tiene como finalidad la adaptación del paciente a la realidad. Hartmann se centra en la estructura de la personalidad. Su finalidad es que el paciente logre adaptarse a la realidad. Hartmann propone que el yo no surge a partir del ello, sino que ambos provienen de la misma matriz. Hartmann propone dos funciones, aquellas involucradas en los conflictos y las funciones libres de conflicto. Es un recurso adaptativo de la personalidad. Controla y organiza la movilidad y la percepción del mundo exterior. Comprueba la realidad y el lenguaje. Hartmann en la actualidad es considerado por múltiples profesionales como el autor que permitió el puente entre el psicoanálisis y lo que actualmente es denominado como psicología dinámica. Anna Freud. Ella nació el 3 de diciembre de 1895 en Viena, siendo la sexta y última hija de Sigmund Freud y Martha Weyers. Ella llegó a fallecer en 1982, el 9 de octubre. Ella murió mientras dormía de un ataque cerebral que le afectó su motricidad y su habla. Parte de las teorías de Anna Freud son las terapias psicoanalíticas del niño y su familia, al igual que los mecanismos de defensa. Anna Freud llegó al punto en que decidió seguir estudiando más a los niños, eso llegando a crear su teoría de las terapias psicoanalíticas del niño y su familia. Esta terapia se basa en reconstruir los hechos pasados en base a la relación que tuvieron los niños con los adultos. Además, la terapia también permite ver el desarrollo de la personalidad de los niños conforme va pasando, así conociendo más sobre la familia y sobre los hijos y cómo es su vida a través de ellos. Vamos a hablar sobre los mecanismos de defensa de Anna Freud. El primero es represión, que es un rechazo fuera de la conciencia. Consiste en rechazar fuera de la conciencia todo aquello que resulta doloroso o inaceptable para el sujeto. Esto, el individuo se enfrenta a conflictos tanto emocionales y amenazas de origen interno o externos, expulsados desde su conciencia. Regresión. Este mecanismo de defensa consiste en regresar a periodos anteriores del desarrollo o comportamientos antiguos, que eran mucho más satisfactorios. Esto consiste en reproducir conductas o sentimientos antiguos. Formación reactiva es por el cual el individuo se enfrenta a conflictos emocionales y amenazas de origen interno o externo, sustituyendo los comportamientos, los pensamientos o los sentimientos que le resulten inaceptables. Aislamiento consiste en separar las emociones de un recuerdo doloroso o de un impulso amenazante. Anulación consiste en la realización de un acto determinado con el fin de anular o reparar el significado de un anterior. Proyección es el mecanismo de defensa que consiste en atribuir a otros y en general al mundo exterior motivaciones que se rechazan o no se reconocen en uno mismo. Introyección, también llamada identificación. Esto comprende la adquisición o atribución de características de otra persona como si fueran de uno mismo. Esto como los adolescentes cuando se llegan a identificar con sus ídolos musicales. Vuelta contra sí mismo o agresión contra sí mismo.
Esta agresión contra el propio self es una forma muy especial de desplazamiento y se establece cuando la persona se vuelve su propio blanco sustitutivo. Usualmente se usa cuando nos referimos a lo que es la rabia, irritabilidad y la agresión. Transformación en lo contrario, esto llega a repercutir a tus instintos primitivos, por lo que constituye los mecanismos de defensa más primitivos empleados por el yo. Sublimación, conflictos emocionales, amenazas de origen interno o externo. Este mecanismo de defensa se manifiesta en forma de desplazamiento con el que la energía se desvía hacia un objeto que tiene unos valores ideales. Jade Lacan nació en París, Francia, el 13 de abril de 1901. Lacan comenzó estudiando medicina y se especializó en psiquiatría. James Lacan llega a fallecer el 9 de septiembre de 1981. James Lacan, con quien estaremos hablando sobre sus términos lingüísticos, estadio espejo, el Edipo de Lacan y la banda de Mobius, además del otro y el gran otro. Término lingüístico. Habla, fenómeno individual, y el lenguaje, fenómeno a nivel social. El lenguaje es un sentido sincrónico del presente, es un sistema de relaciones entre signos lingüísticos. La unidad fundamental del lenguaje es el signo. Esta está compuesta de imágenes acústicas o significante y un significado o concepto. El significado es a lo que se refiere el significante. Entre ambos hay un equilibrio, el uno no es sin el otro. El significante sin el significado no existe, es solo un objeto, y el significado a su vez sin el auxiliar del significante es impensable. Indecible es lo inexistente. La banda de Mobius es una superficie abierta y se pasa del aspecto exterior al aspecto interior. No hay un exterior y un interior. No es una superficie orientable, sino que hay una preponderancia de la posibilidad de pasaje continuo, que es el inconsciente. Es el efecto del significante. El significante es lo que es por ser eslabón de una cadena que circula. La banda de Mobius tiene un solo lado, la transferencia de la realidad del inconsciente y no de una ilusión. La banda de Mobius tiene un borde infranqueable y siempre presente, la pulsión. Es siempre parcial al ser la participación de la sexualidad del cuerpo en la vida psíquica. Estadio espejo es la transformación del sujeto que se produce cuando asume una imagen. La causa del estadio espejo es por la prematurez específica del nacimiento del ser humano. El estadio del espejo manifiesta una capacitación espacial como efecto de la insuficiencia orgánica de su realidad natural. La constitución del sujeto está anudada por lo real, lo imaginario y lo simbólico, conocido como el nudo Boromir. Lo real es aquello que no se puede expresar por el lenguaje, lo que no se puede decir, no se puede representar. Está siempre presente, pero continuamente mediado por lo imaginario y lo simbólico, que son las dimensiones a las que, en cambio, puede accederse. Lo imaginario es el reino de la identificación espacial que se realiza en el denominado estadio del espejo y es instrumental en el desarrollo de la agencia psíquica. Es la forma primitiva de pensamiento o matriz simbólica.